El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. En el mes de junio, el día 20, se celebra desde el año 2001 el Día del Refugiado. Y hoy nos vamos a atrever a abordar este tema, ya que en México, tan solo en el 2012, se registran 1,742 personas en estado de refugio dentro del territorio nacional y procedentes de 64 países de todos los continentes. Así que no es un tema de que podamos nosotros evadir, es un tema importante y creo que habrá quienes estén por allá en internet explorando, buscando el tema de los refugiados en México, que sean personas procedentes de otros países y que estén buscando asilo y protección. Así que va para ellos, dedicado con todo nuestro amor este espacio. Nos acompañan hoy Macarena Olazábal de Villar. Ella es encargada de recaudación de fondos de la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados en México, ACNUR. También está con nosotros Alejandra Macías Delgadillo, encargada del área de solicitantes de asilo de Sin Fronteras, institución de asistencia privada, y José Luis Loera, coordinador de Casa Refugiados. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Gracias por estar aquí. Pues nuestro propósito es el que ya dije al inicio del programa. Queremos aliviar la angustia de quienes están en esta situación, buscando asilo en México y a lo mejor no han encontrado el camino adecuado. ¿Por qué no nos platicas, Macarena, de qué manera incidió la ONU para que en México se aprobara la ley el año pasado, la ley de los refugiados, y en qué consisten las modificaciones con respecto a épocas anteriores en este país? Bueno, Naciones Unidas, la Agencia para Refugiados, el ACNUR, estuvo apoyando al gobierno en la creación de esta ley con asesorías técnicas, promoviendo que todos los derechos de los refugiados fueran velados, que los refugiados se vieran beneficiados. Esta ley de protección de refugiados y de protección complementaria que se aprobó el año pasado les garantiza el acceso a una serie de derechos que, si son inherentes a la persona, inherentes al refugiado, muchas veces no se les reconoce. Y en esta ley se les da acceso, ya mi compañera Alejandra le puede platicar más de la ley en específico, pero se le da más énfasis, por ejemplo, al derecho que tienen los refugiados al acceso a la salud. Se les permite acceder al seguro popular, cosa que anteriormente no se les tenía este registro. Es una puerta muy amplia, es una ley de vanguardia en el mundo, la ley de refugiados en México, y que básicamente les garantiza los derechos a los refugiados y les brinda mayor protección. Hay un cambio en el estatus migratorio, lo que les permite pues una legal estancia en el país, y básicamente les concede derechos como es la educación, la salud y otros derechos que de por sí ya tiene el ser humano, ¿no? Muy bien, para entender un poco este aspecto de la legalidad con la que viven dentro del territorio nacional, yo imagino que una persona cuando huye de su país de origen procura hacerlo a escondidas, sin que nadie se entere, escaparse de alguna manera y que no deje huella en el camino, ¿no? Sin embargo, luego en México, si es que llegan a este país, tienen que presentarse de algún modo y entrarían en un proceso legal. Pero ¿en qué consiste? Para que en el país de origen no vengan por ellos y los encarcelen injustamente o yo qué sé. Bueno, actualmente con la ley que tenemos sobre refugiados y protección complementaria, esta ley es muy importante para México porque anteriormente únicamente se veía a través de la ley sobre general de población. Ahora con esta ley protege más los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados. Un solicitante de asilo un solicitante de asilo se convierte después en una persona refugiada. Es solicitante de asilo mientras está en su procedimiento,
pero sí, como tú nos decías, una persona cuando huye de su país, huye porque su vida está en peligro y lo único que le importa es ponerse a salvo. Entonces, cuando llegan a otro país, es muy importante para ellos conocer cuáles son sus derechos y que tienen derecho principalmente a solicitar asilo. Aquí en México es ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin Fronteras actualmente brinda una atención integral para los solicitantes de asilo y personas refugiadas, porque las acompaña durante el procedimiento para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Esta atención, bueno, empieza desde las entrevistas con el solicitante de asilo, se le acompaña en el procedimiento que dura 45 días hábiles. El procedimiento, y bueno, son entrevistas que igual la Comar hace o lleva a cabo con el solicitante de asilo para después determinar si lo reconocen o no lo reconocen como refugiado. Durante el procedimiento, bueno, tienen derecho, lo más importante que es para cualquier persona que su vida esté en riesgo, es el principio a la no devolución. Esto es muy importante porque cuando ellos ya son cuando ya están llevando un procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiados, no los pueden regresar a su país de origen, que tienen este derecho, ¿no? El derecho a la no devolución. Otro muy importante, el derecho a la confidencialidad. Muchas veces el agente persecutor puede ser su mismo gobierno, entonces con este derecho al derecho a la confidencialidad, pues en este caso el gobierno mexicano no va a contar a su gobierno o no va a decir a su gobierno que esta persona está solicitando asilo, que también es muy importante. A menos que se descubra que es un delincuente que tiene una deuda en su país. Sí, exactamente. Sí, bueno, hay cláusulas de inclusión y cláusulas de exclusión que vienen también contempladas en la ley y por estas razones también podría ser excluido. ¿Cuáles razones? Bueno, por ejemplo, que haya cometido homicidios de lesa humanidad, podría ser una de las exclusiones que... ¿Alguna otra? A ver si quien le ayuda, por supuesto. Sí. Pues de guerra o cualquier acción que vaya contra los principios de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido es muy importante justamente lo que tú mencionas, porque es importante que quede claro que quien pide asilo es una persona que tiene en peligro su vida y no un delincuente. Es decir, las personas refugiadas son sobre todo personas que son las que están en peligro, las que están siendo amenazadas y no personas que han cometido un delito. Y es importante porque en el lenguaje cotidiano se confunde, ¿no? Vemos en las noticias de que un grupo de crimen organizado se refugia en una ciudad y luego se da una balacera. Entonces queda en la mente de muchas personas, y lo enfrentamos en lo cotidiano, cuando se ve la palabra refugiado, pues que cometieron un delito, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Claro, entonces tenemos que distinguir entre una persona que se esconde y se oculta y uno que es refugiado, ¿no? El que es refugiado, es reconocido en todos sus derechos por el gobierno que lo refugia, por el país que lo refugia, aunque guarde confidencia en relación a su país, ¿no? Sí, un refugiado en específico ante Naciones Unidas y los países por la Convención de 1951 del Estatuto de los Refugiados. Una persona refugiada se convierte por 5 motivos: por su religión, su raza, su nacionalidad, nacionalidad o etnia a la que pertenece, y grupo social, opinión política y grupo social al que pertenece. Esto significa que si eres perseguido por uno de estos 5 motivos, tienes el derecho a solicitar asilo en otro país, considerando obviamente las cláusulas de exclusión, que sea por una violación masiva de derechos humanos, un crimen, no son delincuentes, son personas que vienen huyendo y buscando salvar su vida. Es un temor fundado de que su vida corre peligro. ¿Y dónde viven en el caso de México? 1.700 dijimos que viven en México refugiados, 1.742 personas de 64 países. ¿Dónde viven? Actualmente en México viven inmersos en las poblaciones urbanas, su mayoría en el Distrito Federal y
población tenemos en Chiapas, en varios estados de la República, pero en específico en la Ciudad de México. Y pues como decía José Luis, integran a la vida. Naciones Unidas y las asociaciones de la sociedad civil buscan su integración, una solución duradera y una integración a pues la vida de la ciudad, al país que les dio acogida. ¿Pueden trabajar en México? Tienen derecho al trabajo, sí. Tienen derecho al trabajo, a adquirir una vivienda. Derecho a adquirir una vivienda, educación, no tienen derecho a ser inscritos en la educación, tienen derecho a adquirir una vivienda. Muchos de estos derechos se ven muchas veces violentados por el desconocimiento del tema de la población. Y como decías, no vaya a ser un delincuente, entonces no le rento mi casa. Y al contrario, son personas que vienen con una carga emocional, con una carga de huir, y que pues lo que más necesitan es el apoyo de la población urbana con la que se van encontrando. Y en este caso Alejandra Macías de Sin Fronteras IAP y José Luis Loera de Casa de Refugiados son como los amigos primeros con los que se van a topar los refugiados en México, y ustedes van buscando algún proceso de inclusión social. Sí, bueno. Aquí en México, las personas que son solicitantes de asilo, que huyen de su país, desgraciadamente no conocen ellos que tienen el derecho de solicitar asilo. Entonces usan los mismos flujos migratorios que cualquier migrante económico. A estas personas pues es más difícil que ellos puedan acceder al reconocimiento de la condición de refugiado, porque como no conocen que tienen ese derecho, algunas veces pues están expuestos a los mismos peligros que los migrantes económicos, porque, bueno, como te lo decía, usan las mismas rutas migratorias, están expuestos a secuestros, extorsiones. Entonces, en Sin Fronteras lo que hacemos una vez que llegan a Sin Fronteras, vemos el caso particular de cada una de estas personas que llegan. Si detectamos que hay un solicitante de asilo, tenemos una entrevista particular con la persona, le decimos en qué consiste ser solicitante de asilo, cuál es el procedimiento, y que le vamos a brindar la atención y el acompañamiento durante todo el procedimiento. Claro, entonces Sin Fronteras lo que hace es recibir a todo tipo de migrantes y luego ahí distingues quiénes están buscando asilo y los canalizas a las vías adecuadas. Sí, exactamente. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx. Si usted está buscando en internet la palabra refugiados en México, ha encontrado el programa ideal para entender cómo puede desde su país de origen trasladarse a México sin miedo y saber que hay un lugar seguro donde será refugiado. José Luis Loera, ¿tú qué les recomendarías desde que están pensando, o más bien ya actuando por urgencia, salir de su país y México es el lugar idóneo para ellos? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué les sugieres? ¿Llegan por aeropuerto? ¿Llegan por tierra? ¿Llegan por mar? ¿Hacia dónde se dirigen? Sí, bueno, primero, sí quisiera desear que México fuera el país idóneo, pues. ¿No lo es? Ciertamente es un escenario muy complejo, ¿no? El que estamos viviendo. En el caso, por ejemplo, a principios de los 80s, cuando sí estuvieron los campamentos de refugiados guatemaltecos, pues hay que recordar que al principio el gobierno devolvió a los refugiados que estaban ingresando, huyendo de las matanzas en Guatemala. Al principio fueron devueltos hacia Guatemala, y cuando por la presión internacional y nacional que se hizo, en particular en ese entonces de la iglesia de San Cristóbal, para denunciar lo que estaba sucediendo con las matanzas de los caiviles a la población indígena, fue que finalmente el gobierno tuvo que abrir las puertas a los refugiados, ¿no? Entonces siempre ha sido en buena medida la sociedad civil la que ha estado haciendo presión para que se respete la dignidad de las personas, y desafortunadamente de ese entonces ahora pues sí hemos visto con preocupación que como que el crimen organizado ha tomado control de muchas esferas en la vida del país, ¿no? Entonces a diferencia en mi caso, cuando empecé trabajando con refugiados, sí tengo que decir que el panorama se ha vuelto mucho más complejo, mucho más violento, ¿no? Recorrer las rutas de las personas que se están movilizando, desplazando como migrantes o como solicitantes de asilo o como refugiados que ya han sido reconocidos en otros países pero que optan por continuar su camino hacia el norte. Los riesgos desafortunadamente son terribles, y es algo en la que la sociedad mexicana en general, en conjunto, compartimos, que es los retos de la corrupción y de la impunidad. Claro, eso es por el contexto, el ambiente social, pero jurídicamente México ya tiene todo para el bien de los refugiados. Entonces, yo pensaría que quizás desde las embajadas de México en esos países de donde proceden los refugiados se puede iniciar el proceso para llegar a terreno seguro en México. ¿No es posible eso? Bueno, ahí hay que diferenciar mucho. En América Latina consideramos lo que es el asilado político, que es una cuestión totalmente no aislada, pero diferente al tema de refugiados. Un asilado político, como se le conoce a México, en el caso, por ejemplo, de las embajadas, pues una persona que se encuentra en su país y quiere venir a México por el contexto, como dices, idóneo que se les presenta, podría llegar a una embajada y solicitarlo, pero este sería un derecho que el gobierno da voluntariamente. Es una elección darte este asilo político, como solamente a los asilados políticos, no a los refugiados. Lo que es un asilado político como se le conoce en América y que se usó mucho en los tiempos de los 80s y con todas las dictaduras en América Latina. El refugiado en sí no tiene... El gobierno, ni Naciones Unidas, ni las asociaciones civiles te ayudan a salir de tu país. Para ser un solicitante de asilo tienes que ya haber cruzado una frontera. Entonces usan la ruta del migrante, la peligrosísima ruta del migrante. Usando rutas que muchas veces los ponen en peligro. Vienen de una situación, vienen huyendo, un temor fundado por alguna de las razones que ya mencionamos, o una violación masiva de derechos humanos, o una violencia generalizada, una guerra civil. Y en este sentido vienen huyendo, se unen a las redes migratorias y llegan a México. Muchas veces, como decía Diana, desconociendo sus derechos, desconociendo que tienen un derecho en las convenciones internacionales a solicitar asilo. Entonces es una fortuna cuando llegan a Sin Fronteras. O sea, es así como que, ay, llegó y lo puedo canalizar al camino correcto. Pero si no llegan... Sí, si no llegan, se enfrentan a muchísimas dificultades, porque aún ya cuando son solicitantes de asilo o ya bien son reconocidos como refugiados, se enfrentan a muchos problemas, porque no todas las autoridades, si bien no todas las autoridades del gobierno mexicano
conocen el procedimiento para solicitar asilo, conocen la ley sobre refugiados y protección complementaria, tampoco conocen el documento migratorio. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a registrar a algún niño ante la oficialidad del registro civil, las personas que laboran ahí no conocen el documento migratorio y no quieren registrar a los menores y los obligan a que presenten un acta de nacimiento cuando ellos no tienen un acta de nacimiento porque salieron de su país sin ningún documento. Entonces también yo creo que sí tendríamos que dar a conocer más esta ley sobre refugiados y protección complementaria con las autoridades y con la población en general, porque igual al abrir una cuenta bancaria se encuentran con los mismos problemas, que no conocen el documento migratorio. Correcto. Entonces, una persona puede ser reconocida como refugiada o con los derechos a esta protección complementaria en 5 circunstancias: que salen huyendo por persecución religiosa, por guerras en su lugar de origen, Bueno, los 5 motivos de la convención son por su religión, su nacionalidad, el grupo social al que pertenece, opinión política y Pertenece a determinado grupo social. ya es religión, nacionalidad, opinión política, grupo social y por la etnia a la que pertenece. Si hay discriminación por estos motivos o peligro por estos motivos, fundado por ese serán motivo. reconocidos como refugiados en el caso de México porque la ley ya admite esto, ¿no? Esto y otros 3 motivos que admite en América Latina. Se firmó la Declaración de Cartagena en 1984. Esta declaración aumenta otros motivos, ya sea una violencia generalizada, una invasión extranjera, lo que serían guerras, y una violencia masiva de derechos humanos. Bueno, yo me imagino que la mayor parte de los inmigrantes en México reúnen cualquiera de estos requisitos. No todos. No. Dime tú si la pobreza extrema a la que están orillados no es también un tipo de violencia de la que están huyendo. Sí sería un tipo de violencia, pero sí hay que distinguir que esa persona, una vez mejoradas las situaciones económicas, podría regresar a su país. El refugiado no. El refugiado se enfrenta si regresa a su país, puede ser torturado, violentado o asesinado. Entonces, la vida del refugiado no puede regresar a su país, no puede, desgraciadamente, tiene que buscar la protección en otro país. Cuando ustedes identifican que uno de los inmigrantes es candidato a ser refugiado en México o recibir la protección complementaria, le dan los documentos, la ley migratoria para que conozca sus derechos y se presente con ello en todas las instancias gubernamentales. No le da, cuando nosotros identificamos un solicitante de asilo, le platicamos cómo es el procedimiento, porque si le damos la ley no la va a entender. Le explicamos más bien en qué consiste la solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado. En Sin Fronteras los preparamos para sus entrevistas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Le hacemos preguntas como se las podrían hacer los oficiales de protección en la Comisión Mexicana y les vamos dando acompañamiento durante todo el procedimiento. Hasta que ya quedan legalmente refugiados. Hasta que son reconocidos como refugiados. Ahora, en la casa refugiados, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan ellos allá con ustedes? Llegan, la mayoría de las veces llegan canalizados por instituciones como Sin Fronteras, en ocasiones también por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a veces por el Instituto Nacional de Inmigración, a veces también por órganos vinculados con la Iglesia Católica, en particular la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, a veces también por gente, vecinos y a veces hasta caminando y que ven ahí casas de refugiados y se acercan por curiosidad y resulta que aparentemente puede parecer una persona migrante económica, pero empezando a investigar más, se detecta que es un posible solicitante de asilo y pues de ahí se empieza un trabajo. ¿Cómo llegan? Pues se me da interesante mencionar que con lo que tú preguntabas hace unos minutos, pues llegan en condiciones de mucho también mencionar, de mucho estrés. Han vivido un proceso terrible de violencia en sus países, han vivido muchas veces también un proceso de violencia en el trayecto y también viven una gran incertidumbre, ¿no? Y además de lo que se mencionaba de
de todas esas retos para poder acceder al procedimiento, y muchas veces también mencionar lo que son las cuestiones de complicidad o cuestiones de indiferencia de autoridades ante el accionar del crimen organizado. También es importante mencionar la actitud de la sociedad mexicana, ¿no? Donde en muchos sectores hay un potencial alto de discriminación, de xenofobia, de racismo. Desconfianza, quizás. Desconfianza también, en parte también por toda esta situación que vivimos y donde en buena parte, bueno, creemos que la violencia también se ha manipulado para, pues en parte ha tenido un impacto para romper el tejido de la sociedad, y en general en la sociedad mexicana, de lazos muy fuertes que había de solidaridad, en algunos sectores vemos cómo se han debilitado y hay desconfianza entre la propia población mexicana, más aún cuando hay el estigma, hay prejuicios, hay estereotipos que todavía hacen más grande la desconfianza hacia las personas extranjeras, ¿no? Sobre todo cuando vienen con un acento diferente, con un color de piel más oscuro, pues de pronto si es colombiano, automáticamente es narcotraficante, si es salvadoreño, es mara. Entonces también eso hace muy difícil el poder procesar la experiencia que traen, y ahí, bueno, pues justamente lo que se hace es tratar de generar redes de solidaridad, de colaboración entre refugiados. Entre refugiados y con la sociedad mexicana. Vemos que cuando se crea un espacio o se facilita un espacio donde la gente se puede encontrar bajo condiciones de respeto y de reconocimiento a la dignidad propia y de las de los demás, surgen cosas muy interesantes. Y a pesar del panorama tan, pues desafortunadamente con tanta violencia, corrupción e impunidad en las autoridades y en la sociedad mexicana, vemos también que hay muchos sectores muy solidarios, gente muy consciente, gente muy clara de su valor como mexicano, y en consecuencia con una disposición a apoyar a estas personas, a darles una oportunidad de rentar un cuarto, de aplicar para un trabajo, para acercarse a jugar con ellos, a hacer convivencias. Mientras tanto viven en tu refugio o en tus refugios. Ya nos vas a platicar de esto, ¿sí? Volvemos.
Continuamos www.anunciacion.com.mx. José Luis Loera, platícanos, ¿cuántos albergues para refugiados hay en la República Mexicana? Temporales, porque ustedes aspiran a que ellos encuentren casa, trabajo, una integración social definitiva, pero el albergue temporal es necesarísimo. Sí, creo que, la mayoría son los vinculados a la red dentro de la Iglesia Católica, en lo que es la dimensión pastoral de movilidad humana. Exactamente, creo que son alrededor de 50 a lo largo de todo el país, de la frontera sur hasta el norte. Algunos operados por las parroquias, otros en colaboración con los misioneros escalabrinianos. Nosotros tenemos sobre todo más contacto con lo que es el del padre Solalinde en Ixtepec, Hermanos en el Camino, también con el padre Eyman Vázquez en Tapachula, con el padre Eyman en Arriaga, el padre Flor de María en Tapachula, y son varios. Es importante mencionar que en el contexto justamente de violencia que vivimos y de criminalización, donde pareciera que el mercado se ha apoderado de todo, pues ese trabajo humanitario se ha convertido de alto riesgo, ¿no? Y es importante mencionar que muchos de estos sacerdotes religiosos y laicos que están trabajando ahí cada vez más son víctimas, por una parte, de amenazas del crimen organizado, para los cuales la población que asisten, migrantes, posibles solicitantes de asilo, posibles refugiados, personas víctimas de trata, etcétera, menores no acompañados, son un botín potencial, ¿no? Para secuestro, para grupos dentro del crimen organizado, sicarios, etcétera, mano de obra, tráfico de órganos, etcétera, y por otra parte también, desafortunadamente, criminalizados por autoridades, ¿no? Entonces es un trabajo cada vez más heroico y más necesario, y pues también, como es el caso de grupos como las Patronas en Veracruz, donde también se organiza un grupo de mujeres, o dan de comer a pesar de sus limitaciones económicas, comparten comida con estas personas en movimiento. Doña Conchi en Querétaro, que estuvo incluso en la cárcel cerca de 2 años. Y aquí en la Ciudad de México, pues es el más cercano, es el de Lechería como tal, que asiste a la población que está en tránsito. Ahorita recientemente, en conjunto, varias instituciones, como es Sin Fronteras, Casa de los Amigos, el Comité de Monseñor Romero, Casa de Refugiados, y con el apoyo de autoridades como la Secretaría de Desarrollo Económico de las Comunidades, CEDEREC, el Gobierno Central de la Ciudad de México, hemos abierto un pequeño espacio, Casa Tochán, que significa en náhuatl nuestra casa, que es un albergue temporal para personas que están en la Ciudad de México y que de alguna manera están como con algún proyecto de insertarse, de quedarse, están en procedimientos de su regularización, de buscar un trabajo, etcétera. Y también estamos trabajando en conjunto con las hermanas Josefinas, que están también por abrir un albergue para mujeres víctimas de violencia, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, y en ese sentido pues estamos apostando a tratar de, a pesar de los retos que hay, tratar de abrir esos espacios, ¿no? Y es importante mencionar que siempre es en colaboración con personas, con grupos, con colonos solidarios, muy conscientes de la dignidad propia y de la de los demás, y que por lo tanto están pues dando esta posibilidad a las personas. ¿Cuánto tiempo permanecen en una casa temporal los refugiados? Pues en las que están a lo largo, sobre todo cercanas a las vías del tren para los recorridos, por lo general las gentes están de 1 a 3 días, ¿no? En lo que recuperan un poco de fuerza después de estar varios, incluso días sin dormir por estar en el tren, etcétera, en condiciones difíciles. Recuperan fuerzas, toman un poco de alimentos, se documentan un poco en algunos albergues hacen un trabajo muy interesante de atención médica, etcétera. Y estos otros, digamos, de estancia más larga, hasta 2, hasta 3 meses más o menos es el tiempo. Los que son candidatos a ser reconocidos como refugiados se quedan 2, 3 meses mientras siguen su trámite jurídico. Exactamente, sí, o en lo que están, digamos, ya integrándose a un trabajo, etcétera, ¿no? Es como el tiempo que se les da para que vayan integrándose, encontrando otro lugar donde vivir. ¿Qué porcentaje de los refugiados en México vienen en familia? Papá, mamá, hijos, o mamá e hijos. No. Bueno, la mayoría, no tengo en sí un porcentaje, la mayoría son hombres. Tenemos pocas familias, bueno, que vienen en familia,
No sé en casas de refugiados si lleguen más. Sí, la mayoría es como dice Alejandra. Lo que sí también es importante mencionar cada vez más la presencia de menores no acompañados y mujeres viajando solas, ¿no? Eso creo que habla de todo un proceso que se vive en la región, también como en México, ¿no? Pero candidatos a refugiados o migrantes, menores no acompañados y mujeres solas, como candidatos a refugiados. Muchos sí, muchos son candidatos a la solicitud de refugiados y en su caso a ser reconocidos. ¿Por qué causas? En específico, las mujeres, violencia familiar, violencia de género, los niños no acompañados por lo mismo, ¿no? Violencia familiar, huyendo de pandillas. En la región se vive un fenómeno de las pandillas, de las maras, que obliga a huir a los jóvenes que no quieren integrarse a ellas, que no pertenecen y por llegar a cierta edad se ven forzados muchas veces a integrarse, ¿no? Porque toda su comunidad pertenece a esas maras. Entonces, pues ya cumpliste cierta edad, o te integras o te ves forzado a huir. Y entonces muchos jóvenes a cierta edad se ven forzados a cruzar fronteras y llegando a nuestro país en situaciones pues terribles, de pánico, y además llegan a un país donde podrían ser presa fácil también del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo los protegen de eso? Ahí, bueno, hay la campaña que lo que mencionabas de la campaña Dilema, sí, que es una campaña que lanzó Naciones Unidas, la Agencia para Refugiados, el 20 de junio con motivo del Día del Refugiado, que habla un poco de la situación de este dilema que se enfrentan los refugiados. Quedarse en su país de origen y ser asesinados, torturados, morir a causa de una bomba, de una guerra, de cualquier persecución, o huir y ser víctima de un trayecto muy difícil, como decía José Luis, de ser secuestrado, de ser violado, de ser torturado, y este dilema de ser separado de su familia o quedarse y morir. Y este dilema, pues el refugiado no tiene una elección, el refugiado no tiene ese poder de decidir, no se le da la opción de elegir, pero nosotros sí, el público en general, sí tenemos una elección. Y la campaña busca que esa elección sea actuar a favor de los refugiados, que sea buscar una integración, buscar más información sobre la población refugiada que vive en nuestro país, apoyar los programas que tiene Naciones Unidas, que tiene la población civil, a través de medios económicos, donando, o ya sea a través de simplemente dar a conocer estas campañas, ¿no? Sí, lo primero es reconocer que no son delincuentes, ¿no? Exacto. Admitirlos y darles la paz que están buscando. Ellos huyeron de la violencia, están buscando paz en México, hay que darles la paz, ¿no? Por eso es que dices que es muy difícil el contexto en México, vienen a buscar la paz donde no hay paz. Sí, es pues durísimo. Es un contexto de muchos retos los que estamos viviendo, pues, ¿no? Desafortunadamente, con lo que fue hace años, cuando todo el proceso del conflicto armado en Centroamérica, se firmaron acuerdos de paz, sin embargo la paz nunca llegó, al contrario, hoy día hay más muertos en Guatemala, en El Salvador, que durante el periodo del conflicto armado, y es pues porque no hubo la voluntad internacional, política, económica de reconstruir, de reconciliar estas sociedades, y después pues toda esa estructura que quedó sin que se resolvieran los conflictos de fondo, y en el Inter hemos visto como muchas de estas situaciones también se han ya desarrollado en México, ¿no? Como el tema de pues el acostumbrarse a balaceras, el tema de los extorsiones, el pagar el derecho de piso, pues es un reto ya que compartimos, ¿no? También tenemos en Casa Refugiado, hemos tenido ya el año pasado pues que atender personas que venían del norte, huyendo de la persecución del crimen organizado, ¿no? Entonces también el tema de los desplazados internos en México, basta ver un poquito en la Ciudad de México, darnos cuenta de la variedad de placas que antes era muy difícil ver, ¿no? Placas de Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Sinaloa, etcétera. Esto es un reflejo también de un reto que tenemos también en México. Por eso también es importante ver que como mexicanos es importante defender el derecho de las personas al asilo, porque hoy día muchos mexicanos lo están solicitando en el exterior, en Estados Unidos, en España,
Por ejemplo, en diversos países se está dando esto que sigue siendo un reto del ser humano en todo el mundo, ¿no? De encontrar formas de vida dignas y de combatir las causas que están generando toda esta violencia. Y en el fondo, me permito agregar, pues como una preocupación, porque finalmente vivimos en un planeta donde el pilar de la economía mundial es la industria de armas. Entonces, una industria permanente de armas requiere un mercado permanente donde ese producto entre en circulación, ¿no? Entonces, una industria de armas, una economía de violencia requiere una cultura de violencia, una política de violencia, y es en parte el reto que vivimos hoy día como personas en este país y en Centroamérica y en otros países del mundo. En el mundo entero, en Medio Oriente y en todas partes, ¿no? Y donde cada vez es más difícil poder cruzar fronteras para buscar protección internacional. Vemos ahora en México países que vienen de Irak, China, Sudán, Etiopía, Eritrea, Sri Lanka, etcétera, porque vemos, esto es reflejo de que en muchas partes del mundo cruzar buscando protección hacia el norte se ha vuelto imposible. Entonces la gente en la desesperación busca nuevas rutas, ¿no? Ahora por América Latina, y es como de pronto nos encontramos, ¿qué hace por aquí una persona de Nepal en casa de refugiados? Pues eso es reflejo de cómo no encuentran un lugar cercano de paz y van buscando por cualquier parte del mundo un lugar de paz, y no es fácil encontrarlo, y esa es la tragedia hoy de la humanidad. Y a veces me permito añadir, cómo detalles tan pequeños, porque nos lo comentan las personas refugiadas, una sonrisa, cuando vienes escapando de la tortura, has visto situaciones donde perdiste tu familia, no hablas el idioma, alguien que se te acerca, te escucha aunque no hables el idioma o no lo hables bien, te escucha, te sonríe, te da el tiempo. Y eso significa ya tanto, ¿no? Para recuperar parte de tu dignidad que ha sido lastimada por la violencia, ¿no? Qué duro, no, pues toda mi admiración y respeto, de verdad, qué hermosura la tarea que ustedes realizan. ¿Qué necesitan de los demás mexicanos? ¿Necesitan más voluntarios? ¿Qué necesitan? ¿Casas? ¿Habitaciones disponibles? ¿Qué necesitan? Por ejemplo, estaba pensando en los chicos que vienen solos, los jovencitos que vienen solos. 3 meses en un albergue temporal es muy poco para que logren la estabilidad y el acompañamiento que precisan hasta lograr la madurez para la independencia y el proyecto de vida. O sea, ¿qué pasa con ellos cuando llegan a México después de esos 3 meses de albergue? Hoy en día empezamos a trabajar a raíz de que este aumento en niños no acompañados y menores solicitantes. Empezamos a trabajar de la mano con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños, y buscamos que en estos espacios, trabajar mano a mano con la sociedad civil. ¿Para qué? Para, como dices tú, buscar espacios donde el niño no solo pueda vivir 3 meses, sino se le dé un hogar, y que a largo plazo una educación, y pueda salir adelante, ¿no? Hasta cierto punto, tal vez una educación técnica, y que cuando cumpla los 18 años él pueda llegar a mantenerse y a ser independiente. Más que nada, yo creo que lo que necesitamos de la población en general es la integración, la búsqueda de espacios donde los refugiados se sientan en casa, seguros. Sin decir que obviamente tanto el ACNUR como otras organizaciones, la cuestión económica siempre es un reto. Hemos comenzado a crear campañas en el ACNUR de recaudación de fondos. ¿Por qué? Porque tanto en México como a nivel mundial nos hemos enfrentado a una situación de reto. En vez de disminuir el desplazamiento, los desplazamientos forzados han aumentado. En el mundo hay 42 millones de personas desplazadas, en la cual requiere una ayuda constante de material y de personas. Entonces creo que más que nada es eso, desde una ayuda económica de ser posible, o, como decía José Luis, una sonrisa y la búsqueda de que las personas que han llegado a nuestro país se sientan seguras. Las dos cosas, generar la paz en todos los países, y por otro lado cooperar. Mientras siga habiendo desplazados y refugiados, tenemos que cooperar. Tenemos instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, la misma ACNUR como posibilidad para colaborar económicamente, pero también pues tomar cursos de capacitación, no sé, y luego funcionar como voluntarios. ¿Cómo cierras el programa?
Pues, cada uno tiene un minuto para decir lo que... Justamente, bueno, en esta cuestión de qué hacer, yo creo que primero, pues, mirar hacia adentro de uno mismo, reconocer el potencial que todos tenemos de ser violentos, de ser racistas, de ser machistas, y también el potencial que tenemos de ser solidarios, de ser cálidos, de ser solidarios, pues, y desarrollar, ¿no? Desarrollarlas, a partir de ahí yo creo que se salen actitudes y acciones concretas, el acercarse, el informarse, el romper los prejuicios, y de ahí el abrir puertas, pues, ¿no? Nosotros les decimos cuando vamos por ejemplo, a un restaurante, a un lugar donde hay una vacante de trabajo, lo que les decimos es, no te pedimos que lo contrates por ser refugiado, te pedimos que, siendo persona refugiada, y que tiene su documentación en regla, lo entrevistes, le des la oportunidad de entrevistarlo, y si es la persona que tiene el perfil, teniendo un acento diferente, un color de piel más oscuro o más blanco, le des la oportunidad, independiente, o sea, como ser humano. Entonces de ahí pues hay propuestas en muchos sentidos, desde la cuestión de quien tiene necesidad de personas para algún empleo, el abrirlos a estas personas, quien tiene la posibilidad de renta de cuartos o de departamentos, que los abra también a esta población, quien se acerquen a tener experiencias de compartir, de conocimiento en Casa de Refugiados, en colaboración con Sin Fronteras, con el ACNUR, con diferentes instituciones. Tenemos acciones de integración, con juegos, con deportes, con actividades culturales, lecturas sobre los diferentes países, baile, música, que la gente se conozca, que rompa los prejuicios, y de ahí pues ese tipo de apoyos. En concreto ahorita pienso en el albergue de Tochán, por ejemplo, pues cuestiones también como de cierto mobiliario, cuestiones de despensas, y pues también el apoyo de voluntarios que se acerquen con esa disposición de crecer y de humanizarse en esta relación con el otro. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué nos dices, Alejandra? Bueno, pues yo le digo a la sociedad mexicana que ayude a estas personas refugiadas a integrarse a la sociedad. Como comenta José Luis, para ellos es muy difícil tener acceso a una vivienda. Las personas que tienen en renta las casas, los cuartos, si no tienen una persona, un aval o algo, no pueden acceder a esa vivienda. Hay muchísima discriminación con estas personas, entonces también no juzgarlos por ser un refugio, más bien no discriminarlos por ser un refugiado. Lo que comentábamos hace un momento es muy importante: una persona refugiada no es un delincuente, entonces tener en cuenta esto también. Muy bien, gracias. ¿Tú qué nos dices, Macarena? Bueno, me uno al llamado de Sin Fronteras y Casa de Espacios Refugiados en esta colaboración, y también invitar a todas las personas a unirse a esta campaña de dilemas. ¿Está en YouTube? A unirse a YouTube, la página de internet acnur.org, Twitter y Facebook, unirse, participar, hay actividades y apoyar. Si el refugiado no tiene una elección a estos dilemas de huir y enfrentarse a retos o quedarse sin morir, nosotros sí lo tenemos, y tomar esta iniciativa y decir, participar, apoyar y ser parte de esto, ¿no? Darle esta alternativa, ya sea a través de la difusión o a través de un apoyo económico, que también siempre es necesario, ¿no? Y si se puede, se tiene y se puede, pues qué más que compartirlo con la familia muchas veces y hacerlo una opción para todos de apoyar a alguien que no puede elegir. Así es. Aquí se aplica perfectamente eso de trata al otro como te gustaría que te traten, ¿no? Pero perfectamente se aplica, así que a tratar a los refugiados como nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en esa situación. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias, felicidades. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta el ratito. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.